explicar las ramas de la física. La física que ustedes aprenden se le llama física clásica. Por definición, la física es una ciencia natural que estudia los fenómenos en los que no ocurre un cambio en la estructura interna de la materia. Decir que la física estudia los fenómenos físicos es redundante. Entonces, una buena definición es aquellos fenómenos o hechos en los que la materia no deja de ser lo que es. Las ramas de la física clásica, como puedes observar, son mecánica, hidrostática, hidrodinámica, termodinámica, que también en algunos libros de texto lo encuentras con el nombre de calorimetría, ondas, que ondas incluye tanto acústica como óptica, electricidad, que se divide en electrostática y electrodinámica, y finalmente un buen curso se termina con magnetismo. Bien, comenzaré con la definición de mecánica. La mecánica es una rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Todo lo que se mueve lo estudia la mecánica. La mecánica a su vez se divide en estática, cinemática y dinámica. La estática estudia el equilibrio de los cuerpos. La condición de equilibrio es diferente de la de reposo. Cuando seguramente tus cursos hay dos condiciones. Cuando el cuerpo no se mueve, que presenta una velocidad cero, y cuando la resultante de las fuerzas es igual a cero. En esta área o en esta parte de la estática se ve el concepto de vectores, se trabaja con diagrama de cuerpo libre y pues más que nada se analiza, vuelvo a repetir, cuando un cuerpo la suma de las fuerzas es igual a cero. La siguiente rama de la mecánica es la cinemática, estudia la descripción del movimiento. ¿Qué nos interesa del movimiento? Bueno, hay diferentes tipos de movimiento. Hay movimientos rectilíneos, movimiento circular y movimiento parabólico. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el más sencillo, es aquel que se caracteriza porque la velocidad es constante. Después proseguimos con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde se introduce el concepto de aceleración. Y dos casos particulares de este tipo de movimiento es caída libre y tiro vertical. El movimiento un poquito más complejo es el movimiento parabólico, que es la superposición de dos movimientos. Uno en la horizontal, que es movimiento rectilíneo uniforme, y en la vertical, que es caída libre y tiro vertical. Tenemos el movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado, donde ya se introduce pues, el concepto de velocidad angular y aceleración angular, perdón. Y finalmente se concluye con dinámica, que la dinámica estudia las causas del movimiento. ¿Qué hace que un cuerpo se mueva? En física, a la acción que cambia el estado de un cuerpo se le llama fuerza. Y con esto se concluye pues, un buen curso de mecánica. La siguiente rama de la física es la hidrodinámica. La hidrodinámica, hidro podríamos decir que es un prefijo para indicar el agua únicamente, pero se estudian varios fluidos en esta rama. La hidrodinámica estudia los fluidos en reposo. Es importante estudiar su comportamiento, como las presiones, cuando el fluido no se mueve. La hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. ¿Qué nos interesa cuando un fluido se mueve? ¿Hay algo en física? Se llama gasto básico y gasto volumétrico. Son temas muy interesantes en donde se analizan velocidades y presiones, temperaturas, para indicar el estado del fluido. La siguiente rama es la termodinámica, que en algunos libros de texto lo encuentras con el nombre de calorimetría. ¿Qué estudia la termodinámica? Estudia las formas de calor en energía. Y hay dos conceptos que se diferencian, que es el concepto de temperatura y calor. La temperatura, por definición, es la mayor o menor agitación de los átomos o moléculas de un cuerpo. El calor se presenta siempre y cuando físicamente tengan ustedes dos cuerpos. Entonces es una rama muy interesante en donde se hace la diferencia entre temperatura y calor. Bueno, vamos con la siguiente, que sería acústica. La acústica es una rama de la física que estudia los fenómenos sonoros. Sonido. ¿Qué es el sonido? Es una vibración. ¿Qué se le estudia al sonido? Bueno, el sonido se puede reflejar, se puede refractar, se puede difractar. ¿Por qué en algunos libros de texto viene como ondas? Porque resulta que la luz, que es el estudio que le corresponde a la óptica, los fenómenos luminosos, también forma parte del estudio de las ondas. El sonido es una onda mecánica que se presenta siempre y cuando tengas un medio al cual hagas vibrar. Y la óptica es una onda electromagnética. Me voy a pasar para allá para explicarles electricidad.
La electricidad se divide en dos, que es la electrostática y la electrodinámica. La electrostática estudia las cargas eléctricas en reposo. El tema, pues, que la mayoría de los programas abarca es únicamente ver ley de Coulomb. Y la electrodinámica es el estudio de las cargas, en movimiento. Una carga en movimiento propiamente se le llama corriente eléctrica. ¿Qué nos interesa de esta área? Pues nos interesa estudiar ley de Ohm, que es la que define qué pasa con las cargas en movimiento. Se introduce el concepto de voltaje, se introduce el concepto de resistencia, circuitos en serie, circuitos en paralelo. Esto lo estudia la electricidad. Y finalmente el magnetismo, hay una rama ya que relaciona las dos, tanto electricidad como magnetismo, que se le llama electromagnetismo. El magnetismo se presenta básicamente, para resumir a grandes rasgos, un imán natural presenta magnetismo y una corriente eléctrica genera un campo magnético. Ahí porque ahora ya hay asignaturas que se les llama electromagnetismo. Pero el magnetismo estudia también las sustancias que presentan un compuesto que se le llama óxido férrico o ferrita. A grandes rasgos, es un buen temario de física clásica, que es el que se aprende a nivel medio, no estoy incluyendo temas de física moderna. Y pues los estudiantes a nivel medio, esto es lo que tienen que dominar a grandes rasgos. Un comentario que quiero hacer es que, pues, en las diferentes ramas de la física, tú utilizas mucho, o ustedes utilizan mucho matemáticas. Para cualquier problema de aplicación, si yo pienso a lo mejor en un problema de mecánica, si pienso en un problema de termodinámica, lo más común es que se planteen ecuaciones de primer grado para la resolución, ¿no? Hasta un problema de circuitos, ¿no? Un problema de circuitos puedo plantear una incógnita que es la resistencia y de ahí plantear una ecuación de primer grado. A lo que voy es que siempre la física hace uso de la herramienta indispensable que es matemáticas. Matemáticas, debes de comprender un buen curso de aritmética, un buen curso de álgebra y pues en ocasiones, ¿por qué no?, trigonometría, ¿no? Cuando llegamos a un movimiento parabólico en mecánica, empleamos dos funciones que son seno y coseno, que muchos alumnos luego no saben ni de qué se trata esto. Pero bueno, conclusión, esto es a grandes rasgos el programa de física y pues yo les recomiendo que chequen sus antecedentes en matemáticas para que puedan entender a grandes rasgos qué significa esto. Esto en colegio Se divide de la siguiente manera. Física 1 abarca mecánica únicamente, todo el estudio de la mecánica. Física 2 abarca hidrodinámica, hidrostática y termodinámica. Y física 3 finalmente empezamos con, finalmente el último curso es electricidad y se termina con el estudio de los espejos, las lentes que corresponden a óptica. Espero que más o menos hayas comprendido pues, de qué se trata el curso, un buen curso de física, y no es tan difícil comprenderlo cuando en realidad tienen interés en las asignaturas. Y pues espero les haya servido de algo. Cualquier duda me la hacen saber.